Muchas gracias, Mía. Ahora sí estamos listas y listos para empezar. En el programa anterior de Ciencias Sociales analizamos varias fuentes sobre el contexto histórico por el que atravesaba nuestro país a inicios de la década de 1990 y la situación de la salud de entonces. Nos preguntamos, ¿qué caracterizó a nuestra economía a fines de los 80 y cómo incidió en el bienestar de la población en ese momento? También, ¿qué implica la salud integral? Y vimos cómo problemas crónicos y profundamente arraigados, como las condiciones económicas de las familias, el crecimiento desordenado del espacio urbano, entre otros, complican tanto la respuesta inmediata a la crisis sanitaria por el COVID-19 como el eventual levantamiento de las restricciones. El propósito de hoy es analizar en qué medida las condiciones socioeconómicas influyeron en la seguridad sanitaria de la población entre los años 1990 y 1995. Ello utilizando diversas fuentes y evaluando los distintos factores que influyeron en la salud de los sectores populares en dicho periodo. Y el día de hoy, tu reto será elaborar tus argumentos para participar en un debate entre investigadores en base a la pregunta: ¿en qué medida las condiciones socioeconómicas influyeron en la seguridad sanitaria de los sectores populares entre 1990 y 1995? Pues bien, comencemos entonces. ¿Llamamos a la profesora Jessica Arámbulo? Me parece perfecto, Stephanie. Mientras voy revisando mis notas del programa anterior. ¡Ay, ahí está! ¡Hola, profesora! Hola, Stephanie. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, profesora. Felizmente. ¿Usted? Contenta de estar aquí con nuestras amigas y amigos de la promoción 2020, con quienes continuaremos reflexionando sobre qué acciones debemos emprender como sociedad para proteger nuestra salud. Quiero empezar compartiendo los criterios de evaluación en los que pondrán énfasis para alcanzar su reto. ¿Me ayudas, Junior? Claro, profesora. Utilizo y contrasto información de diversas fuentes para dar respuesta a la pregunta del reto. Analizo algunos aspectos que han cambiado y que se han mantenido respecto a la situación socioeconómica de los sectores populares entre 1990 y 1995. Incluye una reflexión sobre qué acciones debemos emprender como sociedad para proteger nuestra salud. También a lo largo de nuestro programa de hoy debemos tener en cuenta algunos conceptos como acceso a servicio de saneamiento, acceso al abastecimiento de agua potable, esperanza de vida al nacer y enfermedad crónica. ¿Por qué son importantes estos conceptos, profesora? Porque le permiten al gobierno y a cada uno de nosotros establecer las necesidades reales de la población y así promover acciones para contribuir al desarrollo de políticas públicas. Una de estas políticas públicas vinculada con el cuidado de la salud, por ejemplo, es la del saneamiento ambiental, el cual permite garantizar un ambiente saludable a través del acceso al agua potable, el tratamiento de los residuos orgánicos, así como la calidad del aire y del suelo. Este aspecto influyó en la situación de emergencia sanitaria que impuso la epidemia del cólera en el año 1991. ¿En qué sentido influyó? En relación a tu pregunta, hoy compartirá con nosotros su punto de vista el historiador Carlos Carcelén. ¿Qué riesgos implicaron para la población y las autoridades los problemas de saneamiento ambiental en la segunda mitad del siglo XX? A lo largo de la segunda mitad del siglo XX encontramos dos procesos. Uno de ellos es el de crecimiento económico y el segundo de crecimiento demográfico. El primero de ellos planteaba crecimiento de la infraestructura urbana, planificación que se manifiesta, por ejemplo, en las unidades vecinales, los barrios obreros, pero lamentablemente este proceso no pudo ir a la par con el crecimiento demográfico y la demanda de mano de obra en la ciudad de Lima. El resultado de ello es la formación de grandes complejos formados por inmigrantes a través de invasiones, formando asentamientos humanos y barriadas. Lamentablemente, este fenómeno llamado desborde popular no estuvo acompañado por políticas públicas para dar cobertura de servicios, infraestructura
sanitaria, un buen ordenamiento territorial, exponiendo a millones de peruanos a los riesgos, por ejemplo, ambientales, por ejemplo, la contaminación, por ejemplo, el pésimo servicio de agua y al desagüe. ¿Cómo impactaron las condiciones socioeconómicas en la seguridad sanitaria de la población durante la epidemia del cólera en 1991? En 1991, el Perú vivía una de sus peores crisis. El fracaso de las políticas industriales, la falta de acción e inversión del Estado dieron lugar a que la hiperinflación, el desempleo generalizado, generaran gran cantidad de flujos migratorios. La población, millones de peruanos, salen de sus lugares de origen. Lima se convierte en uno de los lugares de acogida. La gente vive de manera desordenada, no hay intervención del Estado, no hay cobertura de servicios, las necesidades básicas de la población no son una prioridad para un Estado que vive en permanente crisis y déficit fiscal. Lamentablemente, esas son las condiciones para que cualquier tipo de epidemia pueda expandirse fácilmente. Eso dio lugar a que el cólera en 1991 generara la muerte de casi 3.000 peruanos y de más de 300.000 contagiados. Lamentablemente, a lo largo de la historia, estas condiciones no han cambiado, se mantienen y posiblemente sigan manteniéndose y sigan siendo la causa para futuras enfermedades o epidemias. Agradecemos al historiador Carlos Carcelén por sus importantes aportes. Sí, pues, el saneamiento ambiental nos permite mantenernos sanos, proteger el ambiente y mejorar nuestro nivel de vida. De acuerdo con lo que señala la historiadora Milagros Valdivia, citada por Jorge Locio y Eduardo Barriga, año 2017. El pésimo estado de los sistemas de saneamiento, no solo en Lima, sino también en el resto del país, fue crucial para la rápida difusión del cólera en el Perú, debido a que la enfermedad se transmite a través del agua. Resulta fundamental contar con una buena distribución de este recurso, así como con un adecuado tratamiento de los desechos. En 1991, Horacio Lores y Julio Burbano, de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú, y Eduardo Salazar, José Luis Seminario y Augusto López, del Ministerio de Salud de nuestro país, concluyeron que el país ofrecía condiciones altamente propicias como pobreza, carencia de agua y saneamiento y alta contaminación para el desarrollo del cólera. ¡Qué compleja situación! Claro, dicha situación favoreció a la propagación del cólera en gran parte de nuestra población a inicios de la década de los años 1990. Profesora, ¿y en qué contexto se fue dando ese problema de salud? Recordemos que el 8 de agosto de 1990 se inició la aplicación de un plan de estabilización económica, El conocido shock. En marzo de 1991, en informes de la revista Cuánto, dirigida por el economista Richard Webb, se señalaba que como efecto de la crisis económica agudizada por la aplicación del citado plan, el consumo de carne de los estratos medio y bajo se redujo en un 50%, en tanto que el consumo de arroz, pan y leche se redujo en un 17%, 30% y 20% respectivamente. Según la fuente, entonces era una situación crítica. Creo que otro de los problemas que el Estado peruano tenía era la falta de datos estadísticos sobre las condiciones de vida de la población. Así es, solo se contaba con información básica sobre las condiciones sanitarias. El Instituto Nacional de Estadística e Informática señalaba en 1992: en el Perú no hay estadísticas continuas que permitan ver de manera confiable la evolución de la salud de la población. Más bien, el panorama se ha agravado en los últimos años con los recortes del gasto público en términos reales, que han ocasionado un deterioro de los servicios estadísticos del Ministerio de Salud y de los organismos vinculados con el sector social en general. Hablemos de la enfermedad del cólera. ¿Qué saben de ella?
que es una infección intestinal aguda causada por comer alimentos o beber agua contaminados por una bacteria. La bacteria Vibrio cholerae, el cólera, está relacionado principalmente con un acceso insuficiente al agua salubre y a un saneamiento inadecuado. Y su impacto puede ser aún mayor en zonas donde las infraestructuras medioambientales básicas se encuentran dañadas o han sido destruidas. Estoy leyendo un texto del médico Ciro Maguiña y otros autores que dice: en los años previos a la epidemia, se refieren al cólera, las zonas periféricas de las ciudades de la costa tuvieron un acelerado crecimiento demográfico por la llegada de migrantes del campo, siendo este crecimiento superior a la construcción de la infraestructura sanitaria en estas zonas. Por ejemplo, en estudios realizados en plena epidemia en Trujillo y Piura, el agua distribuida por las municipalidades era extraída de pozos, algunos contaminados por el desagüe, y era insuficientemente clorada. En el Callao se detectó que un 40% de dicha población consumía agua con residuos fecales, debido a que la sección del río Rímac que surtía al Callao era simplemente una gran cloaca. Otro problema era que el desagüe era utilizado para regar cultivos de frutas y verduras de tallo corto, como tomates, cebollas y papas, que requerían grandes cantidades de agua y fertilizante. Se estimaba que cerca de 4.000 hectáreas de tierra agrícola de la costa peruana eran regadas con desagüe. El consumo de estos productos se convirtió en uno de los medios de transmisión del cólera. Entonces, profesora, el cólera generó una emergencia sanitaria tal como la que venimos atravesando. Así es, Stephanie. Revisemos cómo se extendió el cólera por el Perú en el año 1991. Entre el 23 y el 29 de enero se registran en Chancay 11 enfermos. En febrero, los países del Pacto Andino imponen severas restricciones a las exportaciones peruanas. A finales de febrero, el cólera había afectado a casi todos los departamentos de la costa y se trasladó a la sierra. A finales de la primera semana de marzo, la epidemia llegó a la selva. El 5 de abril, el gobierno crea la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha contra el Cólera. En ese mismo mes, todos los departamentos del país registraron casos de cólera, excepto Cusco, hasta mayo. Encontré una noticia de un diario europeo, profesora, el ABC de España, del año 1991. El titular dice: solo 3 países iberoamericanos se ven libres de la epidemia de cólera. Desde su aparición en el Perú, el Vibrio cholerae, al referirse al cólera, ha producido en esta atormentada nación andina 238.861 casos y 2.387 muertes, debido en gran parte a la pésima infraestructura médica y de servicios básicos. ASU, ¿cómo habrán publicado los demás diarios nacionales e internacionales la epidemia del cólera en 1991 en nuestro país? Claro, Junior, mucho por indagar. Además, les comento que la Organización Mundial de la Salud planteaba la necesidad de difundir la educación sanitaria como mecanismo de prevención de las enfermedades. En su manual sobre educación sanitaria en atención primaria de salud, editado 2 años antes de la epidemia de cólera en el Perú, se definía a la educación sanitaria de la siguiente manera. La educación sanitaria es la parte de la atención de salud que se ocupa de promover un comportamiento sano. El comportamiento de una persona puede ser la causa principal de un problema de salud, pero también puede ser la principal solución. Profesora, ¿y qué proponía principalmente la Organización Mundial de la Salud?
La educación sanitaria de la población, destinada a mejorar los hábitos de higiene personal y doméstica, es decir, en el hogar, que las personas deben observar, interiorizar y aplicar para reducir el riesgo de contraer la enfermedad. Se hace uso de todos los medios de comunicación disponibles, haciendo mucho énfasis en los siguientes mensajes. Hervir el agua. Evitar ingerir bebidas de procedencia dudosa, jugos, refrescos, etc. Lavarse las manos frecuentemente, especialmente antes y después de ir al baño. Limpiar los utensilios de cocina, en especial la tabla de cortar, inmediatamente después de su uso. Otras medidas que se plantearon fueron el control de la venta ambulatoria de alimentos, la cloración del agua y la vigilancia de la calidad de los servicios de abastecimiento de agua de la población, el tratamiento comunal de excretas y residuos sólidos, el tratamiento sanitario de las ropas y excretas de los enfermos, la disposición de cadáveres. Mientras la epidemia del cólera se expandía por nuestro país, ¿qué hicieron las autoridades para evitar más contagios? La preocupación central de las autoridades de salud durante la epidemia fue la de evitar una gran mortandad, como la producida en otras partes del mundo. Según el historiador Marcos Cueto, 1997, se temía que debido a que la mayoría de los portadores eran asintomáticos, se difundiese el cólera rápidamente a través del desagüe, el agua y los alimentos. De esta manera, la estrategia del Ministerio de Salud fue la de impedir la mortalidad por medio de la difusión de la higiene personal, del aseo de los alimentos y del tratamiento rápido de pacientes. El Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud estimó que la cantidad de casos llegó a 322.562, con un total de 2.909 defunciones. La mayor parte de las víctimas se registró en las zonas económicamente deprimidas y socialmente excluidas, por cuanto carecían de las condiciones básicas para vivir. Esta situación nos permite reflexionar que como sociedad y Estado no estuvimos preparados. Y luego de que la epidemia pasó, profesora, ¿se tomaron medidas para impedir que el cólera rebrotara? Se tomaron medidas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, se elaboran proyectos de ingeniería sanitaria destinados a mejorar radicalmente la infraestructura de saneamiento en las áreas rurales y urbanas. Estos proyectos incluyen letrinización, rehabilitación de las redes de agua y desagüe, rehabilitación de los sistemas de tratamiento de aguas servidas, en especial las lagunas de oxidación, instalación de sistemas de cloración del agua para consumo humano y el mejoramiento de plantas de tratamiento de agua. Y en el caso de la tuberculosis, profesora, ¿en qué medida se puede relacionar con las condiciones socioeconómicas de la población? Al final de la década de los 80, como ya saben, el desempleo y el costo de vida aumentaron en el Perú. La producción de alimentos se redujo y se agudizaron los graves problemas nutricionales y de saneamiento básico de las familias de bajos ingresos. Según el doctor Carlos Bustíos, no podría sorprender entonces que en estas circunstancias tan negativas se produjera en el país una reemergencia epidemiológica de la malaria, el dengue, la tuberculosis y la fiebre amarilla, así como la emergencia del SIDA, y que además se iniciara al término de este periodo la epidemia del cólera. Y revisando aquí la investigación titulada La tuberculosis en la historia de la salud pública peruana 1821-2011, dirigida justamente por el doctor Bustíos, dice:
En 1989, el Perú fue declarado por la Organización Panamericana de la Salud como un país en situación de extrema severidad respecto a la tuberculosis. Y a todo esto, profesora, ¿cómo se encuentra ahora la salud pública respecto a la tuberculosis? En nuestro país, la tuberculosis ha seguido una marcada tendencia a ser endémica. En 2014 se promulgó la ley número 3287, Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú, con el objeto de regular los mecanismos de articulación entre los sectores involucrados en la prevención y el control de la tuberculosis, garantizando la cobertura y continuidad de una política de Estado de lucha contra esta enfermedad. Profesora, tenemos una pregunta de una estudiante de Apurímac. Juliana Quispe nos escribe: profesora, ¿cuáles deberían ser los retos que como sociedad y Estado debemos superar frente a la situación de la salud pública, considerando la situación crítica de nuestro país hace 30 años? Muy buena pregunta. El gobierno debe seguir impulsando políticas de desarrollo que promuevan la inclusión social y que permitan que el crecimiento económico pueda contribuir a la reducción de la pobreza y superar las desigualdades sociales. Y una tarea que podemos asumir cada una y cada uno de nosotros en nuestra localidad es generar acciones de prevención desde casa para proteger nuestra salud, a partir de reflexionar sobre situaciones de emergencia sanitaria, como el caso del cólera en 1991 o el COVID-19 en nuestro contexto actual. Así es. La participación activa de la comunidad contribuirá a superar problemas como escasos hábitos de higiene, la contaminación del agua para el consumo humano y la alimentación poco balanceada, entre otros. Muchas gracias, profesora. Ha sido una actividad más que interesante. Gracias a ustedes. El día de hoy hemos analizado diversas fuentes sobre los factores que incidieron en la seguridad sanitaria de la población a inicios del año 1990 y hemos reflexionado sobre cómo nuestra participación en la prevención contribuye a la promoción de una salud integral. Ahora te toca a ti. Tu reto de hoy es elaborar tus argumentos para participar en un debate entre investigadores en base a la pregunta: ¿en qué medidas las condiciones socioeconómicas influyeron en la seguridad sanitaria de los sectores populares entre 1990 y 1995? Debes incluir tu reflexión sobre las acciones que debemos emprender como sociedad para proteger nuestra salud. Recuerda guardar tu trabajo en tu portafolio, pues es una evidencia de tu aprendizaje. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado al final de esta actividad. ¡Hasta pronto, profesora! Y con ustedes será hasta en unos instantes. Ya volvemos aquí con más en ¡Aprendo en casa! ¡Chao, chao!